Entonces quiero invitarlos a que podamos ir a Segunda de Reyes capítulo 6. Segunda de Reyes capítulo 6. Y vamos a ir al verso 8. Ahí vamos a leer. Segunda de Reyes capítulo 6, verso 8. Entonces dice, y el rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con su siervo diciendo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel diciendo, guárdate de no pasar por tal lugar porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho, así que al prevenirlo él, se cuidó de ir allí. Y esto no una ni dos veces. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos dijo, no rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Ese era Eliseo. Y él dijo, id y ved dónde está y enviaré a prenderlo. Y le avisaron diciendo, he aquí está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos. ¿Para qué? Para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Vamos a leer hasta ahí por ahora. Estaban desesperados los arameos, que eran también los sirios, ¿sí? También los arameos se desprenden de los antiguos pueblos de la zona semita, la actual Irak. Imagínense los iraquíes yendo a batalla en contra de Israel. ¿Se acuerdan de Saddam Hussein? Entonces, todas esas cosas serias. O sea, un pueblo militar. Entonces, todos tenían bastante temor de lo que ocurría con los arameos. Y ellos eran especialistas en ¿qué? En sitiar ciudades. Este no va a ser solo un amedrentamiento en contra del profeta, sino que va a ser una manera en cómo permanentemente actuaban los sirios. ¿Qué? Sitiar, rodear. Más adelante le va a pasar a Samaria. ¿Sí? Le va a pasar a Samaria. Entonces, ellos tenían una movida estratégica para ir a tomar territorio de Israel. Mira lo que pasa hoy día, los conflictos siguen aún a la fecha, ¿no? Conflictos por los territorios. Porque en esos territorios hay muchas promesas. Durante la semana, le comentaba, me hablaron de un lugar y me estaban pidiendo que escribiera un artículo acerca de la guerra entre Israel y Hamás y toda la zona palestina. Y yo no tuve paz en poder escribir de eso. Entonces les dije, no, muchas gracias, nos vemos. ¿Por qué? Porque en ese lugar hay una batalla de generaciones, ¿sí? Donde vemos que hay promesas de Dios, palabras de hombre, y hay un conflicto que va más allá de ponerse de un bando o de otro bando, es más complejo que eso, ¿sí? Pero en esta situación, en este momento de conflicto, Dios estaba confrontando específicamente el orgullo que tenían los sirios en su servicio de inteligencia. Ellos se movían de forma muy detallada. Pero no les resultaba con Israel. ¿Por qué? Porque había un profeta, Eliseo. La escritura dice que Eliseo sabía aún lo que pasaba en lo íntimo de la habitación del rey sirio. Ese es profeta. O sea, el profeta es profeta porque se cumple lo que dice.
El profeta es profeta porque está oyendo lo que el cielo habla. Y hay detalles, hay cosas muy específicas. Les cuento algo. Una vez, a mí me tocó entrar a un lugar de gobierno. Ustedes lo saben. Y en medio de una crisis social que todos conocíamos como el estallido, estábamos ministrando a una persona. No puedo dar nombres ni nada, pero estábamos ministrando a una persona de autoridad. Y en ese momento de estar ministrando a esta persona de autoridad, fuimos con un tañedor, como dice, un hermano y con su guitarra. Y entramos así a una sala de gobierno. Nos miraron muy raro porque la gente no va con guitarra delante de una autoridad, pero nosotros fuimos con la guitarra. Y empezamos a adorar ahí. Adorar. El Señor nos muestra que era importante hacer una acción de arrepentimiento por muchas cosas que estaban dándose. Pero a la vez, esta autoridad abrió su corazón a poder recibir dirección de parte de Dios. Entonces nosotros le dijimos, mira, el Señor te unge, te llama para ser voz en este momento crítico. Pero no vas a hablar lo que salga de tu corazón, vas a hablar lo que el cielo ponga en tu boca. Y lo vas a decir al presidente y a quien sea. Si tu corazón se desvía de eso, entonces también la unción va a cortar. Así de claro, se lo hablamos. Estábamos adorando y suena el teléfono en su oficina. Suena el teléfono, contesta y de pronto la vemos que se pone a llorar. Sí, señor presidente. Sí, presidente. Sí. Sí, claro, acepto, presidente. Cortes, me acaban de nombrar vocera. Y ustedes están recién hablando de que Dios me levanta para ser voz en medio de esta situación. O te deja guiar por el Espíritu, u otras cosas van a venir a golpear. Fue impresionante. No por lo que uno pueda decir, oh, aleluya, no. Sino porque Dios está en medio de los lugares que tú menos piensas y de las situaciones quizás más críticas. Dios quiere hablar. El Señor quiere levantar una generación profética con entendimiento, que tiene autoridad, escucha, no delegada de un hombre, no una autoridad nominal. Hay gente que tiene cargos, pero no todos tienen autoridad. Una cosa es tener autoridad del cielo y otra cosa es que tengas un cargo sobre ti como un nombre, ¿no? Algo nominal. Tú eres un hijo y una hija y los hijos tenemos autoridad. Los hijos tenemos autoridad, ¿dónde? En nuestra boca. Pero ojo, no es sencillamente lo que decimos. Hay mucha gente que se sabe la Biblia de tapa a tapa. El punto no solo es lo que decimos, sino también desde dónde lo decimos. ¿Dónde te paras para decir eso? ¿En un lugar de muerte? ¿En un lugar de derrota? ¿En un sepulcro blanqueado de tu religiosidad? ¿O te paras en la resurrección del Hijo? ¿O te estableces donde Él habla fe y vida para realmente creer y echar raíces en esas corrientes de verdad? Entonces no es necesariamente lo que decimos, es desde dónde lo decimos, dónde nos establecemos. Y la Biblia dice que estamos llamados a movernos desde los lugares celestiales. Eliseo se anticipaba al movimiento de los sirios. ¿Por qué? Porque tenía revelación, porque tenía entendimiento de los tiempos, porque sabía qué es lo que Dios quería llevar a hacer más adelante. ¿Y sabe qué? En medio de esta generación oscura, en medio de una generación incrédula, Dios va a levantar a tus hijos. Dios va a levantar nuestra generación como esos Eliseos, hijos de resurrección, que van a abrir ventanas de los cielos donde nadie se lo espera. Que el Señor les va a hablar qué es lo que ocurre en lo íntimo de esos lugares de gobierno, qué es lo que ocurre en esos lugares donde el enemigo está creando estrategias para hacerlos caer. Van a ir más allá. ¿Desde dónde vienen esos? O sea, los sirios no entendían. ¿Por qué no podemos? ¿Qué ocurre? Hay un profeta, hay un Eliseo que escucha al Señor. Y si hay gente que oye la voz de Dios y la obedece, ¿sabe qué? Las tinieblas no pueden avanzar. Porque hay una medida de luz, porque hay una medida de justicia. Entonces,
Dios no se está levantando para movernos como esa generación de Eliseo. ¿Dónde está? Vayan a ver dónde está, dice el rey sirio. Tanto tan. Y la escritura habla que van muchos ejércitos a intimidar. ¿Qué es lo que el enemigo busca hacer cuando Dios te entrega una palabra? Cuando Dios te da una estrategia. ¿Sabe lo que primero el enemigo va a querer hacer? Va a querer rodearte, sitiarte, intimidarte. Oye, si lo hicieron hasta Jesús. ¿Se acuerdan del desierto, no? Entonces no tengas temor. Esa es la instrucción. Cada vez que Dios te va a llevar a conquistar un territorio, escucha esto, no temas. ¿Se acuerdan de Josué, no? Tiene una instrucción, anda y conquista. Pero la palabra es, esfuérzate, sé valiente, no temas. Porque el enemigo busca levantar una muralla de temor para intimidarte. Es decir, el temor busca hacer que tu fe mengüe. Yo le decía, y es un ejemplo que quizás es común, pero mis hijos, los tres, ya saben nadar. ¿Pero por qué? Porque la mamá, la Santa Madre, los tomaba a la piscina y los tiraba. Pero igual con los flotadores, si no busca tanto tampoco, ¿no? Pero casi más o menos lo Tarzán, ¿no? Lo agarraba, imagínense al Pablito así flaquito, volando por los aires. ¡Ah! O nada, o nada. Entonces, de repente yo los veo en el mar y andan por allá. Chuta, y yo salgo corriendo. Y ellos de guatita así nadando. Vencieron el temor. Claro, yo también uno le inculca que respeten, que tampoco se pongan patúos y nada. Pero el vencer el temor te hace moverte en paz. Moverte en paz. Entonces, ¿quieres paz para tu vida? ¿Quieres caminar en la promesa de Dios? No temas. Una vez más el Señor te lo dice, no temas. Y a este Eliseo vienen a rodearlo. Vienen a intimidarlo. ¿De qué forma el enemigo ha querido intimidar estos días? Y hay muchas maneras, ¿no? Como él busca venir a robar, a matar, a destruir, a tratar de poner esos límites a tu fe. No temas. Que resuene esa verdad en tu corazón esta mañana. Que el pánico no te venza. Nos tocó estar hace tiempo atrás en la zona donde el Señor va en el Monte Hermón y Él declara esta palabra. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y es muy interesante ese lugar, el Hermón. ¿Por qué? El Hermón fue un santuario para el dios Pan. Y no es, algunos chilenos pensaríamos que era el dios de aquí, no el pan. El dios de la barraqueta, dice. No, el dios del pan que estaba asociado al pánico. Entonces uno llega ahí, al Monte Hermón, y ve una cueva, mucha oscuridad, y ve un lugar que realmente es una boca del abismo. Ahí había un santuario al terror. Ahí había un santuario al pánico. ¿Sí? De hecho, de ahí nace la palabra pánico, que el culto al dios del terror, al dios Pan. ¿Sí? Entonces, despégate del pánico. ¿Cómo vencemos el pánico? ¿Cómo vencemos el temor? Confiando en el Padre. Confiando en el Padre. No hay otra manera más que aprendas a confiar en el Padre. Y eso nace de conocerlo. Eso nace de saber que la Santa Madre que llega y tira a los niños a volar al mar no los va a dejar ahí solamente, sino que está queriendo que crezcas. Y si te sientes hoy día volando por los aires, llena tus pulmones de aire, ¿no?
Y dile: Señor, yo me zambullo en confianza, yo confío en ti. Yo creo a lo que estás hablando en mi vida. Entonces Eliseo recibe una noticia del hijo de los profetas que estaba ahí cerca de él. Le dice: Eliseo, ¿qué? No te vayas a creer lo que está pasando. Estamos rodeados. Ejércitos de los sirios a nuestro alrededor. ¿Qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos esta situación? Escucha esto. Lo que estamos hablando no solamente tiene que ver contigo. Yo creo que Dios le está hablando a la iglesia de Chile. Hay muchos sitiados. Hay muchos hijos que están rodeados hoy día por el pánico, por el terror y la vergüenza. Y la nación hoy día se encuentra muchas veces en una situación de verse sitiada por las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos gente que se levante con una voz de revelación y confianza. Dios te necesita para este tiempo. Dios necesita que tus victorias de fe abran ventanas para otros. ¿Me sigue, no? Entonces se da esta situación. Eliseo está rodeado. Y viene el hijo de los profetas con temor, con pánico, con terror, asustado. ¿Qué vamos a hacer? Y han tenido muchas veces, o hemos tenido muchas veces, esa pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Y quizás partiste el año diciendo: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer en medio de esta situación? ¿Qué vamos a hacer? Eliseo responde, verso 16, no temas. ¿Se acuerdan? No temas. Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió: no temas. Pero no solo le dice no temas, sino que le habla lo que él está viendo. Dice: porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Entonces, aquí entramos a un plano en donde opera la perspectiva de la fe. O sencillamente te quedas viendo en una mirada terrenal lo que está ocurriendo, o comienzas a abrir tus ojos a ver desde lo alto. Escucha esto. Ellos ya habían visto reflotar un hacha. Y él le estaba dando un testimonio a esos jóvenes. Eliseo, diciéndole: estoy recuperando lo que es de ustedes, tómalo. Pero ahora él los está afirmando a poder ver lo que ocurre sobre una nación. Pongan por favor mucha atención. Lo que va a pasar aquí con el hijo de los profetas y con Eliseo va a tener un efecto sobre toda una nación. Sobre toda una nación. Era crítico que el hijo de los profetas viera lo que estaba a su alrededor. ¿Por qué? Porque más adelante la historia cuenta que los sirios van a sitiar toda Samaria y van nuevamente a levantarse en contra de Israel y los hijos de los profetas. Entonces no era una situación común de lo que estaba ocurriendo, no, era un problema nacional. Era un problema que implicaba el destino de todo un pueblo. Y Eliseo hace una oración. No se me desconcentre, por favor. No se me quede dormido. Piñisque el que tiene al lado. No, con cariño. Pero al Gaby sí, no. Ya.
Y dice el verso 16, dice, no temas porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Verso 17, Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, por favor, si tenemos que tomar algo hoy, esta mañana, es este verso. Y él ora y dice, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Dice, y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué estaba viendo Eliseo y qué estaba viendo su criado? Un escenario de intimidación y de pánico que veía el criado, y Eliseo que miraba los carros de fuego y los caballos del Señor y su ejército alrededor de él. ¿Qué le vas a hablar a la tierra? ¿Qué le vas a hablar a tu familia? ¿Qué le vas a hablar a lo que viene mañana? ¿Desde dónde vas a soltar una verdad? ¿Desde el terror y el pánico, o desde ver a los ejércitos celestiales alrededor de ti en tiempos de oración y de intercesión hablando fe? ¿Desde dónde? La primera ventana celestial que se abre es la ventana de nuestros ojos, de nuestro espíritu. Nuestra visión debe sujetarse a lo que Pablo decía, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poned tu mira en las cosas de arriba. Se abre una ventana de revelación para este hijo de los profetas. Así como Eliseo recibió una apertura a partir de Elías, también él lo va a recibir. Dice que Elías, ¿se acuerdan cuando le habla a Eliseo? Le dice, si ves el carro, el manto es tuyo. Eliseo abre la ventana celestial a uno de los hijos de los profetas. Y el Señor está abriendo esa ventana a esta generación en este tiempo. Cambia la perspectiva de muerte y abre los ojos a lo eterno. Abre tus ojos a lo eterno. Esto es muy clave, porque te decía que vemos dos cosas que se van a dar acá. Primero, que se van a abrir los ojos de una persona a la eternidad. Eso se llama revelación. El Señor necesita que nosotros nos movamos con revelación, con entendimiento. Que Él quite los velos de nuestro interior, que Él quite los velos que nos limitan, ¿sí? ¿Sabe que a Pablo le pasó una vez también? Al apóstol Pablo. Gálatas 1:11. Miren, escuchen, Gálatas capítulo 1:11 dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando él va? Dice que va camino a Damasco y se viene boca abajo porque el Señor va y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo recibí por medio de la revelación de Jesucristo, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celos por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. O sea, Pablo está diciendo, Cristo se me reveló a mi vida. Y no fui enseñado directamente por carne y sangre. Se fue 3 años a Arabia, al desierto. Y después de esos 3 años, quizás qué pasó en esos 3 años, ¿no? Quizás qué cosa Dios le habló en esos 3 años. Que tuvo un discipulado del Espíritu, de espíritu a espíritu. Dios va a abrir ventanas de revelación a través de ti a muchos. Gente que va a ver 3 años después, 4 años después, que van a decir,
Algo pasó cuando tú oraste, pero quizás no agarré, no sé, pero Dios me empezó a hablar y despertó en mí un hambre tremendo, un hambre que no pude ponerle límite. Es el tiempo donde Dios llama a muchos como a Pablo, ¿sí? Así que no te canses de interceder, no te canses de soltar una voz de verdad y de revelación para otros. Y el mismo Espíritu les va a enseñar de espíritu a espíritu. Entonces, se abren los ojos para ver. Y lo que él ve son caballos y carros de fuego. En este tiempo vas a ver caballos y carros de fuego a tu alrededor. ¿Lo agarra o no lo agarra? Sí. Caballos y carros. ¿Qué son los caballos? ¿Saben qué? Ayer estaba preparando esto, estaba hablando con mi esposa y de pronto me pongo a ver, me gusta ver cómo es en el original, la interlineal y todas esas cosas. Y me puse a ver qué es lo que era la palabra pesebre. Entonces pesebre quiere decir establo o caballeriza. Entonces dije, al Señor le gustan los caballos. Porque dice, claro, no había lugar en la posada, pero quizás quiso llegar ahí, su lugar de estacionamiento, en medio de los caballos. Él cabalga en su caballo blanco. Él cabalga en su caballo blanco. Y se estacionó ahí en la caballeriza. Aquí estoy. En ese lugar. Tiempo de movilizarnos en los caballos del Señor. Si somos la generación de Eliseo, vamos a empezar a ver qué cosas. Caballos y carros de fuego a nuestro alrededor. Sí, pero mira, la economía va crítica, que terrible, que la política, que no sé qué, y esto terrible. No temas. No temas. No temas. Abre tus ojos y ve que Dios te llama a subir de esos caballos, a cabalgar en sus alturas. Los caballos eran un bien de lujo en ese antiguo tiempo en Medio Oriente. De hecho, los caballos no son originarios de las tierras en Palestina, en Israel, no, sino que estos vienen de los pueblos o indoeuropeos que van a bajar. Entonces era muy costoso. El primero que tiene grandes caballerizas es David. Salomón después se lo va a expandir mucho más, pero era un bien militar, era una nave militar, un caballo. ¿Sí? Era considerado como si hoy día tuviese un tanque, ¿no? o un avión de combate, así era un caballo. La respuesta del Señor frente a tu temor es cabalga. Cabalga. El caballo está en movimiento. No te quedes quieto. No te quedes quieto. Cabalga en los propósitos de Dios. Sé fuerte, sé valiente. Movilízate, no te quedes estancado. Anda al ritmo, anda a la velocidad, a la braveza, muévete en esa majestuosidad que el cielo está desatando. El Hijo se mueve en un caballo. Y es interesante que además estaban estos carros de fuego, ¿no? Los caballos, los carros de fuego, los ve ahí el criado. Y también es un vehículo. Yo lo que recibí a mi espíritu es que esos carros de fuego también nos habla de ese espíritu profético que enciende la lámpara, ¿sí? Los carros se mueven en medio de esas ruedas, como la rueda de la creación. Se mueven para activar cambios. Los profetas se mueven con los carros de fuego. El espíritu profético se mueve con los carros de fuego. ¿Por qué? Porque se desata la voz de fuego del Señor y se manifiesta la realidad de Dios. Gobernamos con lo que hablamos. La Biblia dice en el libro de Santiago, ahí lo pueden ver con más detalle, pero el libro de Santiago habla, el capítulo 2, de cómo la lengua inflama la rueda de la creación, ¿no? Es decir, y esto lo hablábamos con Débora, cómo aún nosotros estamos hechos, si lo vemos de forma microscópica, de rueditas. ¿Cómo rueditas? Los átomos. ¿Sí? Los átomos que van generando un movimiento.
Los átomos, que son un sonido que va en permanente movimiento. La materia está hecha de átomos. ¿Me siguen o no? Entonces dentro de nosotros hay rueditas. Estamos hechos como, imagínate un Lego, ¿no? Y ese Lego se arma de átomos que están en un movimiento continuo. Son sonidos. Son sonidos. Entonces la lengua, dice la Escritura, la lengua, cuando tú hablas algo, cuando tú declaras una palabra, eso puede inflamar. Un bosque entero, dice Santiago, puede quemarse por lo que sale de la lengua. Es poderosa la lengua. Entonces lo que hablamos gobierna. Si tú lo hablas en fe, si tú lo hablas creyendo, y ojo, no es pensamiento positivo, no es sencillamente hablar la declaración que hoy día lo decretar, que está muy de moda en el mundo incluso esotérico. No estamos hablando de eso, estamos hablando de pararte en la verdad del Hijo y decir: Señor, así como es en los cielos, es en la tierra. Yo me establezco en la fe del Hijo y profetizo que se levanta mi hijo, mi hija, que se levantan ellos en el nombre del Señor. ¿Sabes qué? Esas palabras que tú estás soltando, esas declaraciones de fe que tú estás desatando, están provocando un efecto aún sobre los átomos de una persona, aún sobre la materia. ¿Lo creo o no? Pregúntele a Eliseo, que hacía reflotar hacha y que resucitaba gente aún con sus huesos. Si somos una generación de resurrección, tenemos que movernos con carros de fuego. Tenemos que movernos soltando una palabra profética que llena toda la tierra y trae un movimiento activo de liberación del Hijo. Oro para que puedan agarrarlo de su espíritu. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Mira, esta es la generación que cabalga con el resucitado. Joel capítulo 2. Esta palabra es para hoy, no es para mañana. Casi siempre nosotros hemos leído los versos que están casi al final del capítulo 2 de Joel, que son muy conocidos, que dice que Él sucederá después de esto, que derramará mi espíritu sobre toda carne, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros hijos profetizarán, jóvenes verán visiones. Amén, decimos todo eso. Pero antes de esas palabras, miren lo que está en el verso 3. Él está hablando de una generación que cabalga en el día del Señor. Para mí estos son los que Eliseo ve y le abre los ojos al criado para que él vea qué es lo que está pasando en lo eterno. Joel capítulo 2 verso 3 dice: delante de él consume el fuego. Acuérdense los carros de fuego, ¿no? Y detrás de él abraza la llama. Como el huerto del Edén es la tierra delante de él, y detrás de él un desierto desolado, y de él nada escapa. Verso 4, Joel capítulo 2 verso 4 dice: como aspecto de caballos es su aspecto, y como corceles de guerra así corren. Como estrépito de carros saltan sobre las cumbres de los montes, como el crepitar de llama de fuego que consume la hojarasca, como pueblo poderoso dispuesto para la batalla. Ante él tiemblan los pueblos, palidecen todos los rostros. Como valientes corren, como soldados escalan la muralla. Cada uno marcha por su camino y no se desvían de sus sendas. No se aprietan uno contra otro, cada cual marcha por su calzada. Y cuando irrumpen por la defensa no rompen las filas. Se lanzan sobre la ciudad, corren por la muralla, suben a las casas, entran por las ventanas como ladrones. Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. El Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor, ¿y quién podrá soportarlo? Dios está levantando una generación que cabalga en carros de fuego, que se mueve en las alturas con Él, que se habilita delante de ellos la tierra para poseerla, para que tiemble, para que se estremezcan los cielos, para que irrumpan. No somos una iglesia, escucha esta, en derrota. No somos una iglesia que está ahí en una esquina con un modelo religioso tratando de sobrevivir. Somos la esposa del Cordero. Somos lo que Él compró a precio de sangre. Somos hijos de resurrección. Somos llamados a ser sal y luz sobre las naciones. Somos llamados a que nuestras generaciones bendigan
al Chile que viene y puedan modelar esta nación en base a la mentalidad del Hijo. No somos llamados a la derrota. No eres llamado a vivir atemorizado toda tu vida. ¿Hasta cuándo vas a seguir viviendo de tu lamento? Viviendo de tu historia del pasado. Abre tus ojos y no temas, porque hay carros de fuego, porque hay caballos en medio de ti, esperándote para avanzar a las próximas temporadas con el Señor. Profetizamos tiempos de esperanza, profetizamos tiempos de resurrección, profetizamos la vida de Dios, aun cuando el mundo, aun cuando en medio de la nación veas cómo colisionan los mundos, cómo colisionan los sistemas en oscuridad y van a haber más casos de corrupción y puede haber crisis económica. ¿Sabes qué? No temas, el Señor está contigo como poderoso gigante. Llenemos la tierra con su verdad. Una vez yo me acuerdo, me subí a un caballo y cambia tu perspectiva. Había alguien al lado mío que el caballo no quiso andar nunca. Pero levantémonos en fe, en lo que Él está hablando. Voy cerrando. Somos llamados a cabalgar. Así como Elías invitó a Eliseo y Eliseo invitó a los hijos de los profetas para que sus ojos se abrieran, hoy nosotros somos llamados. Voy a hacer un spoiler de quizás lo que próximamente voy a enseñar o impartir, pero esta historia continúa. Los sirios vuelven a sitiar a Samaria entera. Los vuelven a sitiar. Una vez más el temor se levanta en contra de ellos. El rey de Israel dice: ¿hasta cuándo voy a seguir sufriendo? Eliseo tiene la culpa. Echa la culpa a Eliseo. Y hay una crisis económica en Samaria. Y él declara una palabra a Eliseo. Les dice: en un día esta crisis va a cambiar. Y el aceite que costaba 2 flores, o sea, 2 ciclos, y la flor de harina, todo eso se va a estabilizar en un día. Y viene un príncipe y le dice a Eliseo: Eliseo, eso es imposible. Como si el Señor abriera ventanas de los cielos. Y Eliseo le responde: lo verás, pero tú no vas a comer de eso. La incredulidad cierra la fe. Y 4 leprosos estaban ahí mirando, esperando su muerte. Son los primeros que entran al lugar de la victoria, como el Señor lo hace con nosotros. Él limpió nuestra lepra, Él limpió nuestra muerte, y te está una vez más diciendo: yo soy quien vence. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que de pronto se fueron los sirios. Dice la Escritura que se escucharon relámpagos, que se escucharon caballos, y los sirios se aterrorizaron. Se fueron corriendo. Y los leprosos dijeron: vamos a ver en fe, total, a lo mejor el profeta tiene razón. Y ellos cruzan el lugar y se dan cuenta que estaba lleno de comida, de ropa, y se visten, comen y ¿qué está pasando? Este es un día feliz, no solamente tiene que llegar esto para nosotros, vamos a ir a avisarle también al pueblo, y le avisan al pueblo. El rey manda caballos, 2 caballos, mire la fe del rey, 2 caballos, a espiar si es que había cambiado esa realidad. Y sí, los sirios se habían ido. ¿Por qué? Porque habían escuchado ese ejército celestial que estaba con Eliseo y que se había activado ese día donde el hijo de los profetas abrió sus ojos a ver lo que ocurría.
¿Cómo termina la historia? Eliseo, es verdad lo que dijiste. En un día cambió la crisis económica de Samaria. En un día. Y ahí estaba el que le había dicho que era imposible, abriendo la puerta de la ciudad, la multitud lo aplastó y murió. Lo vio, pero no lo comió, no degustó la victoria. La incredulidad te limita. Hay cosas que puedes alcanzar a ver, pero ¿sabes qué? Tienes que dar pasos. Tienes que subirte en el caballo y cabalgar. Tienes que cruzar esos umbrales y realmente creerle al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, tantas gracias por tu amor, tantas gracias por tu fidelidad. Tú eres digno, tú eres digno. Señor, este día, así como Eliseo oró, que se abran los ojos, hoy oramos para que sean abiertos los ojos de tus hijos, de tus hijas que han estado extraviadas, que han estado cargando sus dolores, cargando la desesperanza. Y en su corazón se pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Padre, una vez más declaramos que esa voz que dice, no temas, se expande en nuestro espíritu. No temas, porque yo soy en ti. Yo estoy contigo. No temas. Se abren tus ojos. Sale toda contaminación, todo el orgullo, todo el peso de muerte sale de tus ojos. Todo el dolor. Puedes ver los ejércitos del Señor delante de ti. Puedes ver los planes, los diseños, las estrategias, las herramientas que Dios te da para edificar. No temas. Avanza. Mira cómo el Señor ha puesto esos caballos, esos carros de fuego. Eres llamada a cabalgar, eres llamado a cabalgar en el Señor. No te quedes estacionado. No te quedes parado. Hay mucho por delante. Mucho que Dios ha puesto para que tú abras también los ojos de otros. Puedan conocer al Señor y puedan verle a Él. Oro para que tu espíritu sea lleno de fe. Toda la incredulidad huya. Y la vida de Cristo se manifieste a través de ti. Sí, Señor. Tú eres fiel. Tú eres bueno, Señor.